Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Colombia, entre finales de la década de 1980 y el año 1991, vivió un periodo de extremos, un periodo de violencia fuerte, un periodo de disputa muy complicado, digamos, condición de enfrentamiento entre las guerrillas, el surgimiento de los paramilitares, el papel del narcotráfico, pero también se produjo una serie de procesos de paz en el gobierno del presidente Virgilio Barco, y luego en el inicio del gobierno del presidente César Gaviria se produjo un hecho trascendental, que fue la promulgación de la Constitución de 1991, que además estuvo de alguna manera afianzada, soportada por un movimiento estudiantil muy importante conocido como el de la Séptima Papeleta, que en las elecciones de marzo de 1990 impulsaron una consulta para presentar a la sociedad colombiana si estaría de acuerdo o no con la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria y la promulgación de una nueva constitución. En las elecciones presidenciales de mayo de 1991, esta propuesta fue acogida por más del 86% del electorado colombiano. Para entender qué significó la elección y la promulgación de la Constitución de 1991, hemos invitado hoy al profesor Rodrigo Uprigmi, uno de los grandes constitucionalistas y de los mayores conocedores de esta Constitución y de la vida política colombiana hoy. Profesor Uprigmi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Profesor Uprigmi, es obligatorio comenzar con una pregunta muy amplia. ¿Qué significa para los colombianos tener la Constitución de 1991? Yo creo que la adopción de la Constitución de 1991 es el hecho político y jurídico más importante de los últimos 50 años. Tal vez solo le compite al debate del acuerdo de paz con las FARC. ¿Por qué? Porque, como usted señaló, se estaba viviendo un momento crítico de la sociedad colombiana, un momento en que algunos hablaban incluso del posible colapso del Estado colombiano por el enfrentamiento simultáneo de los desafíos del narcotráfico, de los paramilitares, los atentados terroristas de ciertas organizaciones narcotraficantes. Era una época en que habían sido asesinados 4 candidatos presidenciales y donde se habían intentado previamente algunas reformas constitucionales que por distintas razones, unas con mejores orientaciones, otras muy problemáticas, pero que por distintas razones no habían fructificado. Entonces, Colombia parecía una sociedad enfrentando una crisis de violencia muy profunda. En ese momento, la tasa de homicidio llegó a más de 70 por 100.000 habitantes, que ha sido la tasa de homicidio más alta en los últimos 50, 60 años, y al mismo tiempo que parecía bloqueada, que parecía no tener camino. Y en ese momento tan difícil, se logró, por la confluencia de distintos actores y distintas circunstancias, la idea de reformular el pacto, si se quiere, político y jurídico de la sociedad colombiana, adoptando una nueva constitución. Y eso se logró superando obstáculos de que no hubiera una polarización excesiva y se lograron consensos, superando obstáculos jurídicos porque había unas dificultades de que teórica, digamos, normativamente la constitución vigente en ese entonces, que era la de 1886, no permitía asambleas constituyentes, y acompañando varios procesos: el proceso de desmovilización del M-19, el proceso progresivo de desmovilización durante el proceso constituyente de otras guerrillas, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, la manera de enfrentar el narcotráfico, y finalmente como el surgimiento de movimientos sociales, dentro de los cuales el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, buscando, digamos, esa salida.
Y la salida se logró con la convocatoria de esta Asamblea Constituyente. Podemos discutir las dificultades jurídicas que tuvo que superar y políticas. Y en esa Asamblea Constituyente, como resultó en la elección de diciembre del 90, una asamblea constituyente muy pluralista para los estándares políticos tradicionales de la sociedad colombiana. No era lo tradicional de esa época, que era la mitad liberales, la mitad conservadores, sino era una asamblea constituyente muy pluralista. Incluso los partidos conservador y liberal clásicos eran minoritarios en la Asamblea Constituyente. El Partido Conservador se había fraccionado, ya había el movimiento de Álvaro Gómez de Salvación Nacional, la Alianza Democrática M19, que resultó de la desmovilización del M19, fue la fuerza que obtuvo más votos en la Constituyente, casi 30% de los votos. Hubo representantes indígenas, hubo representantes de iglesias no católicas, de iglesias cristianas, hubo representantes de pueblos indígenas. Entonces resultó una asamblea constituyente pluralista, y como no había una fuerza mayoritaria y como el ambiente era un ambiente de convertir la crisis en una oportunidad, el diagnóstico implícito de la Asamblea Constituyente fue de que para enfrentar la crisis colombiana no había que restringir la democracia, sino por el contrario profundizarla, que para enfrentar la crisis colombiana no había que disminuir los derechos, sino por el contrario robustecerlos y protegerlos mejor, que para superar la crisis colombiana no había que homogeneizar al país, sino reconocer su diversidad, y por eso entonces se adoptó una constitución que muchos hemos calificado como una constitución que no mira al pasado o que busca codificar las relaciones de poder existentes, sino una constitución transformadora, una constitución que plantea un proyecto de sociedad distinto, un proyecto fundado en más derechos, más democracia, más diversidad. Creo que generó un marco político y jurídico en el que la mayoría de los colombianos nos reconocemos, sin perjuicio de reconocer que obviamente hubo errores en el diseño constitucional, hubo problemas y que hay ajustes en la Constitución, y que hubo temas que durante estos 30 años de Constitución pues no han sido resueltos. Pero yo creo que en términos general fue ese cambio de un constitucionalismo que algunas veces en Colombia yo creo que es una visión un poquito exagerada, pero que Hernando Valencia Villa llamó como cartas de batalla, o sea, constituciones en donde una fuerza triunfaba y se imponía su visión del mundo, a una constitución de acuerdo y concertación. Una de las cosas más interesantes de la Constitución del 91 es que hay mucha gente que se siente el padre o la madre de la Constitución del 91. Si usted le pregunta a personas que hacían parte del gobierno Barco, dirían, fuimos nosotros los que abrimos la vía. Si usted le pregunta a personas que hacen parte del gobierno Gaviria, dirían, fuimos nosotros porque fuimos los que armamos la estrategia jurídica y convocamos a las fuerzas políticas a favor de la Constitución del 91. Si usted le habla con personas cercanas a Álvaro Gómez, dirán, fuimos nosotros que logramos abrir esa vía. Si ustedes hablan con los estudiantes en esa época de la séptima papeleta, dice, fuimos nosotros. Si usted habla con gente del M19, dice, fuimos nosotros gracias a la desmovilización. Si usted habla con cristianos e indígenas, dice, fuimos nosotros que introdujimos la diversidad. Y eso, lejos de ser un problema, es una de las bellezas de la Constitución del 91, que no tiene un gran actor. En la Constitución del 86 decían, es la Constitución de Caro y Núñez. La del 91 es la Constitución de todos nosotros los colombianos, y creo que esa es su grandeza, que explica también sus ambigüedades y contradicciones, pero creo que es su grandeza como un pacto social, democrático, de ampliación ciudadana para enfrentar la crisis. En ese aspecto que usted califica como de una gran belleza dentro del proceso de la Constitución, uno podría decir que uno de los elementos simbólicos más importantes de la Constituyente fue esa mesa colegiada entre Antonio Navarro Wolf por la fuerza del M19, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Álvaro Gómez por el Movimiento de Salvación Nacional. Sí, claro, sobre todo para los jóvenes pueden no entender la importancia de esa imagen simbólica de los tres promulgando la Constitución, pero en cierta medida los tres eran sobrevivientes de la violencia política.
Serpa, cuando fue Procurador General de la Nación, recibió muchas amenazas del narcotráfico y tuvo que estar protegido. Álvaro Gómez fue secuestrado y finalmente fue asesinado. Y Antonio Navarro venía de sufrir un atentado hace unos años antes, que por eso, digamos, él no tiene una pierna y tiene algunos problemas de locución, y estos tres sobrevivientes, en los cuales incluso había uno que había sido en cierta medida victimario del otro, porque Antonio Navarro hacía parte del M-19 que había secuestrado a Álvaro Gómez, logran pactar o ser las fuerzas, digamos, mayoritarias para pactar un nuevo orden político y jurídico para Colombia. Eso es enorme, eso es como que uno tuviera una asamblea constituyente donde estuvieran Álvaro Gómez, Álvaro Uribe, Timochenko y Santos, y que esa fuera la constitución que se promulgara. Era algo semejante a eso, que mostraba como esa idea: no podemos seguir matándonos, tenemos nuestras diferencias, pero vamos a acentuar nuestros elementos comunes para sacar democráticamente de la crisis a la sociedad colombiana, y creo que lo lograron, o lo logramos, porque creo que la Constitución fue un proyecto colectivo, o ha sido un proyecto colectivo. Si uno compara la Constitución de 1991 con la que usted ya citaba, que es la anterior, que es la de 1886, producto de una perspectiva conservadora del intento de construcción de un Estado en una dimensión conservadora y que se mantuvo vigente durante más de un siglo con reformas, con, digamos, aclaraciones, con modificaciones, etcétera, pero se mantuvo vigente. ¿Uno cómo podría valorar la transformación que significa la Constitución de 1991 para la construcción del Estado? Yo creo que hay elementos comunes. Digamos, el constitucionalismo colombiano mantiene desde la Constitución, que también vamos a celebrar los 200 años, que fue la Constitución de Cúcuta de 1821, desde la Constitución del 21 hasta la del 91, Colombia mantiene ciertos elementos comunes. Adhiere al republicanismo, o sea, nunca nos ha, aunque algunos sí quisieran, pero nunca se ha adoptado algo parecido a una monarquía. O sea, es un régimen republicano con separación de poderes, con reconocimiento de libertades ciudadanas, las libertades clásicas inicialmente y luego complementadas, y con presidencialismo. Esa parte a mí no me gusta, pero bueno, ese es como elementos estructurales comunes del constitucionalismo colombiano. Las distintas constituciones han tenido énfasis distintos y a veces muy fuertes, y cuando uno compara la del 91 con la del 86, que como Carlos había dicho, no hay que olvidar que la Constitución del 86 que logró regir no fue la de Caro y Núñez, sino la que logró regir fue la reformada por dos reformas muy importantes, que fueron la de 1910 y 1936, que, como dicen algunos historiadores, le rompieron el espinazo autoritario a la Constitución del 86. Seguía siendo una constitución centralista, presidencialista, con elementos autoritarios, pero no la originaria de la regeneración. Dicho esto, ¿cuáles son como las diferencias fundamentales que trae la Constitución del 91? Primero, una forma distinta de pensar la nación. La nación que se piensa aún en la Constitución del 86 es una nación en donde, como se dijo en el plebiscito del 57, que retomaba una fórmula originaria de la Constitución del 86, está fundada en una protección especial al catolicismo como religión de la nación, y por consiguiente es una cuestión homogenizante. Es una constitución en donde los pueblos indígenas eran aún tratados como menores de edad que deberían ser civilizados e incorporados a la sociedad mayor. La Constitución del 91 es una constitución, primero, de la diversidad. Lo segundo es el énfasis en los derechos. La Constitución del 86 es una constitución muy tacaña en derechos. Con la reforma del 36 y el 10 se logró aumentar en tener un poco más de derechos y tener más protecciones judiciales, pero comparativamente a la del 91 es muy tacaña. Incluso uno puede hacerlo casi matemáticamente, comparar el número de artículos sobre derechos en la Constitución del 86, que eran como 15, con aproximadamente los 90 artículos sobre derechos en la del 91, que además se abre al derecho internacional y que tiene mecanismos
de protección judicial muy fuertes, dentro de ellos el que todos los colombianos conocemos, que es la acción de tutela, que es como la joya de la corona en el tema de derechos. Lo tercero es que resuelve el problema de las religiones. Al adoptar una fórmula de un constitucionalismo laico, es decir, reconocimiento de la igualdad entre todas las confesiones religiosas, lo cual no existía en la Constitución del 86, porque incluso si había libertad religiosa, había un privilegio a la religión católica, con concordato, con poderes especiales en la educación, en una época incluso con poderes especiales de registro civil. No había registro civil, sino partida de bautismo y poderes sobre los cementerios, a una constitución que reconoce todas las religiones y el hecho religioso, pero que establece la separación entre iglesia y Estado para proteger a las religiones y para evitar el fundamentalismo en el Estado. En cuarto lugar, es una constitución fuerte que busca, que lo haya logrado, está en debate, pero es fuertemente también igualitaria. Es decir, es una constitución que dice la sociedad colombiana es una sociedad llena de discriminaciones y de desigualdades sociales profundas. Tenemos que apostarle a superar esas discriminaciones, y entonces tiene un artículo o varios artículos contra la discriminación, pero en especial el bello artículo 13, muy bien armado, pero también con la idea de constitucionalizar los derechos sociales y un Estado social de derecho. Y tiene también ligado a eso, que es a la idea de que es una constitución laica y favorable a los derechos, es una constitución profundamente autonómica, es decir, de reconocimiento de las libertades de la persona, el famoso artículo 16 del libre desarrollo de la personalidad, y entonces que el Estado no puede meterse a decirle a uno cómo debe hacer su vida, sino que cada persona define sus propios modelos de vida. Entonces es en ese sentido una constitución más libertaria. A nivel de la organización del Estado, es una constitución que fortaleció la descentralización, no asumió el federalismo, pero le apostó a lo que llaman algunos un constitucionalismo autonómico. Eso yo creo que no ha funcionado infortunadamente tan bien, pero era la apuesta. Entonces por eso fortaleció las entidades territoriales, fortaleció la autonomía local, por ejemplo, consagrando la elección de gobernador. Ya existía la elección de alcalde por una reforma de 1986. Y fue finalmente una constitución que introdujo lo que algunos llaman el constitucionalismo ambiental. La Constitución del 91 a nivel de constitucionalismo comparado es una de las primeras constituciones que logra digamos, o que incorpora explícitamente una relación distinta de la sociedad con la naturaleza, una relación más armónica y el derecho al medio ambiente como un derecho ciudadano. Entonces esos son como un último elemento donde también el balance es mixto, es el elemento de fortalecer, digamos, las capacidades del Congreso para evitar lo que se llaman algunos el presidencialismo excesivo, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, o sea, es una cuestión que le apuesta también muy fuerte a la participación ciudadana, ahí también el balance es mixto. Y finalmente es una constitución que busca, digamos, enfrentar deficiencias del Poder Judicial. O sea, también la reforma judicial más profunda que se ha hecho en los últimos 40 años también se hizo dentro del marco de la Constitución del 91. Entonces implicó cambios, si se quiere, filosóficos, ideológicos y cambios institucionales bastante profundos. Profesor Uprimi, dos de las, digamos, cosas que podrían llamar la atención es la Constitución del 91 otorga un amplio poder a los jueces y además genera su propio ámbito de decisión o de protección a la Constitución, que es la Corte Constitucional. Sí, ahí, digamos, la Constitución colombiana del 91 mantiene y refuerza una tradición colombiana. Colombia ya tenía justicia constitucional bastante fuerte desde 1910 con la reforma pues, de ese año que estableció la capacidad de la Corte Constitucional, en esa época de la Corte Suprema de Justicia, de hacer el control constitucional de las leyes con demanda ciudadana. O sea, estableció dos pilares de la justicia constitucional colombiana, el pilar de la capacidad
de que la Corte Suprema fuera además un juez constitucional y que pudiera haber demanda ciudadana. Entonces, no es que la Constitución del 91 se inventó la justicia constitucional, pero sí la fortaleció. Y la fortaleció creando un órgano especializado. Eso fue un gran debate, pero yo reconozco que yo inicialmente era un poco escéptico frente a la idea de crear Corte Constitucional y era más partidario inicialmente de mantener esa función en la Corte Suprema, pero con buenos argumentos se creó la Corte Constitucional diciendo para una nueva constitución se necesita un nuevo juez constitucional como órgano especializado y se fortalecieron sus competencias, algunas de manera expresa, y otras por la naturaleza misma del nuevo texto constitucional. De manera expresa porque se creó ese instrumento superpoderoso que es la acción de tutela, es decir, la posibilidad de que cualquier persona que vea afectado un derecho fundamental pueda acudir ante cualquier juez para lograr la protección inmediata de ese derecho y que esos casos lleguen a la Corte Constitucional, que selecciona a aquellos que considere relevantes para fijar la jurisprudencia. Eso le da un gran poder a los ciudadanos para reclamar sus derechos y una gran capacidad a la Corte de establecer lineamientos jurisprudenciales, porque toda la masa de tutelas escoge las más relevantes para fijar los criterios. Y la segunda, la razón por la cual se llevó a que hubiera una intervención más protagónica de los jueces en la vida, y especialmente en la Corte Constitucional o de la justicia constitucional en la vida colombiana, es la naturaleza del texto. Si uno tiene un texto que tiene más derechos y que dice que esos derechos tienen que ser protegidos por los jueces, pues es normal que asuntos que antes se decidían en la política empiecen también a ser decididos en escenarios judiciales, lo que llaman algunos la judicialización parcial de la política en Colombia. Entonces sí, eso ocurrió, no es algo exclusivo de Colombia, eso ha ocurrido en todos los países que combinan eso de tener una lista larga de derechos en la Constitución y órganos de justicia constitucional fuerte, lo que algunos llaman constitucionalismo fuerte o neoconstitucionalismo, y eso ha existido en otros países, por ejemplo en Sudáfrica, en otros países de América Latina, en Costa Rica, en parte en Argentina con la reforma del 94, pero en Colombia, digamos, ha adquirido tal vez mayor intensidad por el prestigio y la orientación progresista que ha tenido la Corte Constitucional y el hecho de que esa Corte se podía apoyar en una tradición política y jurídica que hacía que la idea del control constitucional en Colombia estuviera mucho más asentada que en otros países. O sea, la Corte Constitucional no tuvo que conquistar esa facultad de poder declarar inconstitucional una ley, mientras que en otros países ha sido como la primera tarea de los tribunales constitucionales. En Colombia eso desde 1910 era relativamente aceptado en la comunidad jurídica y política del país. Profesor Primi, nos queda un minuto y tengo que hacerle una pregunta para un minuto, pero aunque hay muchísimos temas, vivimos después de la promulgación de la Constitución de 1991 una década de 1990 realmente horrorosa, una década de los años 2000 impresionante de confrontación del Estado, de las guerrillas, los grupos paramilitares, la acción del narcotráfico. Y obviamente todo esto ha llegado a un punto importantísimo que ha sido el proceso de paz con las FARC y hemos llegado a la sociedad contemporánea. ¿Usted cree que la Constitución de 1991 nos está permitiendo ser una mejor sociedad que todo lo que hemos vivido a lo largo de los últimos 100 años? Sí, yo creo que sí, que es un marco normativo adecuado, que obviamente requiere ajustes y que tuvo que se fundó en promesas o en aspiraciones normativas que no todas se han cumplido. Era una constitución a favor de la paz y una constitución a favor de mayor igualdad. Cosas fundamentales no ocurrieron durante sus 30 años de vigencia. Por eso yo siempre adherí a la idea de Humberto de la Calle, que el proceso de paz con las FARC, en la medida en que se logre robustecer, aterrizar, implementar, es un poco el cierre del proceso constituyente del 91. Una constitución que abre con la idea de que fue un pacto de paz, así se hablaba de la constitución del 91, y que incorporaba el derecho a la paz como un derecho
de las personas de obligatorio cumplimiento, que se pudiera cerrar en este siglo con un proceso de paz que pusiera fin al conflicto armado y en esa medida lograra materializar las posibilidades para lograr esas promesas que aún no se han cumplido de mayor igualdad y mayor paz. Entonces yo creo que sí es un buen marco normativo que implica, digamos, enfrentar desafíos profundos en la sociedad colombiana. No se le puede atribuir a una cuestión un poder transformador automático, sino que es un marco que permite a la sociedad actuar y que como eso ha cumplido su papel. Eso no quita que uno reconozca, yo reconozco claramente que hay cosas que la Constitución hizo mal y que hay tareas políticas aún por desarrollar, como ordenamiento territorial, como reforma electoral, etcétera. Profesor Rodrigo Purime, quiero agradecerle muchísimo esta participación en Punto Crítico para que nos hablara de la Constitución de 1991. Muy amable. No, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.